Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes. Yes, I can say quite clearly, don't come over. Don't leave your town or city or community. On the edge of San Antonio, a horrific human tragedy. Esto que le voy a decir quizás suene muy crudo y muy inhumano, pero es así. Es que no merecieron siquiera la calidad de carne de pollo para recibir un poco de refrigeración. Usted ya conoce la tragedia, usted ya la conoce desde hace mucho tiempo. Aquí vamos a preguntar, vamos a hacer muchas preguntas. Soy Roberto Lamadrid y esto que ya tiene más de 9 años y medio al aire, y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Se subieron al camión de la muerte, porque iban a una vida llena de sueños. Pagaron miles de dólares, vendieron lo que pudieron y se embarcaron. Fueron rociados con condimento para carnes, para ocultar su olor humano, informa el Texas Tribune. Pero para sus transportistas no alcanzaban la importancia de la carne de pollo que mereciera por lo menos refrigeración. Sin ventanas, sin ventilación, la deshidratación, la falta de aire y el calor los mató. 46 muertos y 16 moribundos que se han ido muriendo poco a poco. Ya suman 51 fallecidos, al menos 27 mexicanos, 5 guatemaltecos, 2 hondureños y varios niños. Fueron encontrados en los alrededores de San Antonio, Texas. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion, no signs of water in the vehicle. Se convirtieron en el cementerio con ruedas de tráfico de personas más grande en la historia reciente de Estados Unidos. Murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación, Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Mire, de verdad es para agradecerle eternamente, porque a pesar de que el año pasado nos quitaron varios canales, no se eliminaron siempre todos los programas. Le agradecemos a nombre del equipo, porque ya estamos otra vez cerca de los 100,000 seguidores y la comunidad Detrás de la Razón vuelve a crecer como años antes que teníamos millones. Pues vamos para allá. Muchísimas gracias por este poder de convocatoria que usted mismo lo hace en la red de Detrás de la Razón. Gracias. Y hoy tenemos dos figuras muy importantes, de verdad que admiro, aprecio mucho, una larga carrera periodística, que sabe exactamente cómo se manejan los hilos del periodismo, cómo se hace periodismo y cómo ha hecho periodismo ella. Muchísimas gracias, Francisca Saavedra, por estar aquí. Te agradezco muchísimo
por asistir al programa y darnos darte más bien el agradecimiento, porque nos vas a dar sin duda algo que nos va a orientar en esta tragedia. Gracias, Francisca. Ángel Valderas Puga, pues usted lo conoce muy bien, desde matemático, académico y activista, levantando siempre la voz. Te admiramos y te respetamos mucho. Gracias, Ángel, por estar aquí. Francisca, comienzo contigo. Obviamente no vamos a buscar quién es el culpable exacto en esta tragedia, pero se me vienen muchas preguntas. ¿Cómo pasa un tráiler lleno de personas en una de las fronteras más seguras del mundo? Porque bueno, tú y yo y muchos hemos estado en esas fronteras. Te abren la cajuela, el coche y bueno, ¿cómo pasa por ahí? Por favor, adelante y además pues todas las variaciones que tengas acerca de esta tragedia. Adelante, Francisca. Primero, pues la corrupción. Si no hubiera corrupción, no habría estos manejos de tal cantidad de personas en un transporte que va a pasar no solo la supervisión del primer filtro, sino que fueron varios. Hay cerca de, pues hasta donde se sabe, entre 30 y 35 filtros, porque así es la autoridad en Estados Unidos, y obviamente nos desapareció. Voy con Ángel. Ángel, te hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de personas pase por una de las fronteras más seguras del mundo? Y pues apuntando ya hacia lo que decía Francisca, ¿qué tanta corrupción puede haber de las autoridades de Estados Unidos y también de México para que esto siga lamentablemente sucediendo? Ángel. Roberto, bueno, gracias de la invitación. Mira, México pues tiene el problema o la ventaja y problema, 3,000 kilómetros de frontera, en donde el contrabando, primero de mercancías, ahora de personas, mercancías, droga, armas que pasan de Estados Unidos a México. Tú lo señalaste en la introducción, es increíble que una de las fronteras más seguras del mundo puedan pasar cargamentos de este tipo. Son los polleros, es un negocio, hoy lo vemos, lo mismo en Europa, lo acabamos de ver en los africanos que trataron de saltar la valla en Melilla, en donde están involucrados por un lado las bandas internacionales del tráfico de personas. Por otro lado, lo señaló Francisca muy claro, el único elemento que puede permitir que un cargamento de este tipo atraviese la frontera, pues es la corrupción. Por otro lado, están todos estos canales que se han abierto desde hace décadas atrás y que van desde California hasta Tamaulipas en el caso de México y de California a Texas, en donde pues están todos estos pasajes en donde para un país que maneja tal cantidad de tecnología, hoy en día los drones, por ejemplo, de vigilancia y todos estos controles, pues tiene que haber algún grado de complicidad, y lógicamente esta complicidad se da pues solamente por el pago de dinero. Es muy triste que cada vez se hagan más este tipo de situaciones, lo dijiste en la introducción, estamos en verano, 50 personas, más de 50 personas porque eran más de 60, en un tráiler sin aire acondicionado, es prácticamente llevar a la muerte a estas personas. Ahora, Roberto, habría que ver si estas personas ya habían pasado la frontera y los suben al tráiler ya dentro de Estados Unidos para transportarlos a otra localidad, o si las personas ya venían arriba del tráiler desde México y aún así atraviesan la frontera. Gracias, Ángel. Déjame regresar con Francisca para que se nos cortó ahí. Francisca, nos estabas hablando de la corrupción y te iba a preguntar, o sea, ¿hay probabilidades de que las autoridades locales y federales de Estados Unidos y también de México estén coludidas de alguna forma? Totalmente, totalmente. Si subieron aquí en ese mismo tráiler o fueron llevados a la frontera de otra forma y subido en aquel tráiler con placas de los Estados Unidos para disminuir un poco la persecución,
se infiere cuando menos que debe de haber se presume que debe de haber alguna corrupción. México no quiere deslindarse de su responsabilidad. Si hace falta vigilancia, si hace falta denuncia social. No todo es responsabilidad del Estado si nosotros no tomamos nuestra parte. Sin embargo, hay que ser muy claros. La droga que se produce, por ejemplo, en Colombia, no llega caminando a Nueva York. A la frontera de México hay todo tipo de responsabilidades de la autoridad de cada país, sí, seguramente, pero en Estados Unidos no camina sola la droga para llegar hasta aquellos lados. Entonces hay que ser muy detallistas en esto de dar alguna opinión, porque es indiscutible que ha habido una responsabilidad de ambas autoridades, de ambos países, y sobre todo que nosotros que sabemos y vemos y olemos todo, lo hemos denunciado también. Entonces es parte de nuestra responsabilidad. Oye, Francisca, háblame de tu sentir y de tu lectura que haces al ver un doble crimen. Sin duda esto es parte del crimen organizado, pero esto es como un doble crimen del crimen organizado. Por un lado, bueno, pues el traficar personas, que eso sabemos que es un crimen, pero por el otro no merecieron, y esto me alerta mucho, ni siquiera la calidad de carne de pollo como para ponerles refrigeración, porque bueno, la carne de pollo se echa a perder y ya no la pueden vender. Esto es terrible, Francisca. Sí, creo que todos los medios hemos influido mucho en deshumanizar a nuestra audiencia. La gente día a día no le importa nada lo que le pase al de frente, al vecino, al de al lado. Tú ves en los asaltos que se han grabado en los microbuses cómo la gente se abalanza cuando ya no ve otra, pero de entrada todo el mundo se queda inerme cuando es un ladrón y a lo mejor la pistola es de juguete. Pues yo me juego la vida porque a los demás no los van a tragar, pero ya no hay conciencia humana, no hay una responsabilidad que tú sientas. Decías bien, ¿dónde está la participación de los polleros y los coyotes y la gente que te traslada? Pues es gente que se droga o gente que tiene una necesidad imperiosa de dinero y no le importa conseguirla de forma tan inhumana. Pero donde sí está el dedo en la llaga es que nosotros no hemos podido retomar los valores básicos, que es la convivencia, que es el respeto a la vida. Todo eso lo hemos olvidado, pero el medio dice, pues es lo que la gente pide. No es cierto, es lo que los medios nos dan. Ya nos acostumbramos a ver muertos aquí, muertos allá, decapitados, colgados en un puente, desnudos, ensangrentados. Y ya no nos hace mella, ya nos da lo mismo. Incluso las series de televisión que son tan atractivas para la gente, si no están cargadas de eso, de escenas sexuales, no venden. Y te dice el productor o el editor o la gente que los va a llevar al aire, es que tu tema no interesa, cuando debieran interesarnos por esos temas. Deberíamos discutir el calentamiento global o ¿qué te digo yo? Lo que pasa es que quieren seguir vendiendo a lo barato, deshumanizados todos. Eso es lo que nos está pasando, que estamos totalmente deshumanizados. Y el tío que los llevó en el camión, le importó un rábano dejarlos en pleno calor, encerrados, sin una ventilación adecuada y menos una refrigeración que les evitara la muerte por sobrecalentamiento o estos golpes de calor con que algunos de los sobrevivientes los lograron todavía recuperar. Sin importarle incluso el pacto criminal que es pagarle $5 o $7,000 por pasarlos, ¿no? Bien. Ángel, estamos asistiendo a algo que verdaderamente es preocupante y pues no nos preocupa. Entonces, como dice Francisca, entonces ¿hacia dónde vamos? En 1996 hice, creo que mi primer reportaje y estaba ahí de cerca, Francisca, te recuerdo mucho ahí en ECO y en Televisa. Después hablaremos de eso. Después hice otros reportajes sobre los migrantes. Y en 2010 me subí a La Bestia y bueno, pues muchas gracias por el jurado del Pajés Yergo, me gané un premio, luego me gané varios premios y atestigué muchas cosas
muchos migrantes y mucha gente, por ejemplo en Aguas Blancas, en la sierra, me decían es que aquí los matan para darles más miedo y reclutarlos, y hay complicidad en ese entonces del gobierno de Calderón y de las autoridades de migración. Y bueno, ha pasado de ese reportaje y de esa denuncia, han pasado 12 años, Ángel, y las cosas siguen igual, tanto en México, en Centroamérica, como en Estados Unidos. Y entonces la pregunta ¿es porque los gobiernos no quieren hacer nada? ¿Es porque los gobiernos no pueden hacer nada? ¿Es porque a los gobiernos les conviene que siga pasando algo? ¿Es porque finalmente hay un poder mucho más grande que los gobiernos que sigue ordenando este tráfico de personas? ¿Qué es, Ángel? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no se para? Porque sigue y aún sigue peor, además. Mira, como todo en la vida, Roberto, creo, Francisca, es multifactorial. Yo creo que tú comenzaste tu pregunta con varios de los factores que inciden. Yo no creo que haya la prevalencia de uno por encima o que sea el factor único. Si nos vamos a la esencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido mucho en atacar las causas, sea tanto de la migración como en el caso de la delincuencia, como en el caso de la violencia. Ahorita tú dijiste muy claro en tu pregunta, esto ha seguido y desgraciadamente va a seguir mientras no se atendan las causas. Mira, los que hemos sido migrantes, incluso temporales, e incluso en condiciones pues buenas, yo por ejemplo tuve que emigrar primero por estudio y luego por trabajo, digamos mi motivación fue académica, aún así, emigrar a otro país no es sencillo, es una cosa complicada. Dejas atrás tus afectos, dejas atrás el lugar donde naciste, dejas atrás tu cultura, o sea, hay toda una serie de cosas que para que tú emigres necesitas de plano prácticamente no tener posibilidades en tu país. Y no es América Latina, no es ni siquiera Estados Unidos. Yo estoy sorprendido de la masacre de Melilla, más de 40 muertos, asesinados por las fuerzas del orden marroquíes, en donde, miren, hay un artículo que me llamó mucho la atención en RT, Russia Today, de un exmilitar español, publicado el 28 de junio, Luis Gonzalo Segura, donde maneja una hipótesis muy inquietante en el sentido de lo que señalaba Francisca, la pérdida de humanidad. Mira, ya el título hace una pregunta que sí nos debe de mover a la reflexión. ¿Y si no somos tan diferentes a los nazis? Porque Luis Gonzalo Segura maneja una hipótesis en el cual existe también la subcontratación para reprimir a los migrantes, donde un país no se quiere ensuciar las manos, es lo que hace Estados Unidos, presiona hacia el sur para detener a los migrantes más abajo que no lleguen a su frontera, y llegamos al caso extremo donde Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, dice que el problema en Melilla fue bien resuelto, cuando lo que vimos fue una represión. Entonces, esto tiene que ver porque no es nada más México y Estados Unidos. Creo que hay una pérdida de humanidad en gobiernos, incluso de izquierda, y hay también herencias que gobiernos que tratan de resolver las cosas. Hay que tomar en cuenta que el neoliberalismo, uno de sus triunfos culturales es también la individualización. Lo que decía un poco Francisca, el que no me duela lo que le sucede a un par, a un vecino, a una persona de otro país, si no me toca, soy indiferente. Y como señalaba Francisco, también esto ha sido construyendo por los medios, en los cuales hay una interiorización de la normalización de la violencia, cuando no debería de ser así. El neoliberalismo exacerbó las diferencias. Ahí están los datos precisos económicos, Bloomberg, Fortune, por donde quiera vemos que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Mientras no se resuelva en el lugar de origen
condiciones dignas de vida mínimas, la gente va a seguir emigrando y se va a agarrar a lo que decías, no sé si fuiste tú o Francisca, vende lo que tenga para poder pagar esos cientos de dólares o miles de dólares que le piden los polleros, arriesgando no solamente la vida de ellas, sino de sus familiares. En este tráiler había niños y la desesperación de la gente hace que la gente se mueva con niños. Termino, mira, el caso, cuando se da la defenestración del presidente de Honduras, apoyada por Estados Unidos, con una política social, pues más de resolver los problemas en Honduras, pues Estados Unidos también paga el precio. Hoy Xiomara Castro pues recibe un país con una herencia muy fuerte, lo mismo de Andrés Manuel López Obrador, y yo no creo que en un sexenio, Roberto, Francisca, desgraciadamente, puedas resolver problemas que se han ido incrementando en décadas. Es un problema bastante complejo. Gracias, Ángel. Regreso con la última pregunta para ti, Ángel, para la conclusión. Déjame ir con Francisca. Francisca, tú y voy a aprovechar que estás aquí, mencionaste algo verdaderamente importante que parece ser que no está directamente relacionado, pero sí está directamente. Cuando en tu época de dirigente, de directora de corresponsales, de estar moviendo los hilos del periodismo en aquel sistema ECO, por ejemplo, ¿qué tanto ha evolucionado o ha implotado, o no sé cómo decirle, esta calidad humana? Ya lo mencionaste hace rato y quiero que ahondes más en eso. ¿Cómo ves a todos estos grandes noticieros que hoy nos informan en México, en Estados Unidos, sobre todo en México, y que no nos dan ese lado humano? ¿Y por qué no nos los dan, Francisca? Fíjate que todo se volvió una telenovela. Algo que te haga llorar, algo que te haga reír, algo que te entretenga en ese momento, pero que te impida reflexionar. Yo leía hoy por la mañana que el número de muertos que cruzan ilegalmente la frontera con Estados Unidos se ha incrementado en 125%. O sea, no el 100%, sino el 125% se incrementó en este último año. De que se fue Trump a que ha llegado Biden, las cosas siguen supuestamente por la frontera abierta. El número de muertos, no te entendí. ¿El número de muertos o el número de migrantes? El número de muertos migrantes. Gente que migró ilegalmente y se metió ilegalmente y que ha muerto. Si eran 1,000 el año pasado, ahora son 2,000 y algo. ¿Por qué? Porque no es la pobreza, no es el desasosiego en tu país o con la falta de dinero, no. Es todo lo que se dice en torno, el ruido que hacen los medios, el ruido que hacen los vecinos que fueron, que ya regresó, que estamos construyendo la casa. Todo eso es una cultura de la migración. Te lo digo porque vivo en Morelos. Morelos es un estado que exporta a su gente, como fue Oaxaca o como es Puebla. Las regiones, no porque estén pobres, porque, claro, faltan algunos apoyos para que se desarrolle, pero la gente no se va por pobre, se va porque no tiene humanidad, no tiene conciencia de clase, no ama a su familia, no se ama a sí mismo, porque subirte en un tren que quién sabe si te tire y te corte las piernas, no estás pensando ni en ti. Entonces, la deshumanización es contigo, pero te ha generado la televisión, porque no sé si has visto algunos reportajes que presenta Ciro Gómez Leiva y todos ellos, que de repente ponen un momento dramático en la vida de alguien con violines, con una música que te duela, que te impacte. Entonces, estás generando una cultura nueva del, ay, qué malos son, pero a la hora de los trancazos no hay quien brinque. A la hora de poner la cara y sacar el pecho y decir hay que hacerlo, nadie lo hace. Entonces, esa mediatización que se ha logrado en mi tiempo, perdóname, dígase lo que se diga con respecto al licenciado Jacobo Zabludowski, los noticieros eran otra cosa. No es esta basura que estamos viendo, que prendes el televisor y aléjate porque te va a salpicar sangre. Son muertos y más muertos y desaparecidos y más desaparecidos y reclamos y muertos y ni una propuesta. No hay una propuesta.
No hay algo que me ayude a entender o a saber cuál es mi papel, porque el país o el mundo o los países, el planeta entero, no es responsabilidad de unos cuantos. Todos estamos construyendo porque todos estamos destruyendo. Uno de los ejemplos más terroríficos de nuestra autodestrucción es cómo tenemos al planeta, qué hemos hecho con el planeta, qué hacemos con nuestros desperdicios, o sea, en dónde estamos colaborando humanamente por esto que somos la raza humana y que debemos cuidar la casa. ¿Por qué? Porque te han mediatizado, porque es más importante comprar un disco, un pantalón, irte a una fiesta, ponerte cohete, ir al restaurante más famoso. Eso es lo que la gente quiere. No, es lo que le das. Y como no tiene, roba, mata, persigue, porque aparte no tenía educación. O sea, hay como dice Carlos, un montón de elementos que se entremezclan para irnos haciendo cada vez peores y más bestiales. Y qué vergüenza. Y qué vergüenza, porque nos estamos preparando para dejar de serlo y regresamos a ser bestias. Mátenlos, quítenlos, desaparezcanlo. Hay políticos que han dicho que de Oaxaca, de Michoacán para abajo, el país es el que ancla, es el que no permite la explosividad de Nuevo León o de Sonora y Sinaloa. O sea, México es todo. Es el más fregado de los mexicanos y es el más rico de los potentados. Eso es México. Y hay que trabajar todos por ese, para poderlo incrustar. Pero como decía Carlos también, todo esto del neoliberalismo se ha encargado de hacer un coro de los medios. Los encumbró, son voces que quién sabe quién les dio el título de líderes de opinión, y esas voces creen que siguen operando, por fortuna, porque a lo mejor en 6 años no se logra gran cosa. Sin embargo, hoy hay estos espacios de las benditas redes que bien usados pueden conectarnos y crearnos una cultura que nos mejore como seres humanos, que nos vuelva otra vez empáticos con quien sufre. Y te lo digo por una experiencia muy personal que tú conoces. Francisca, por un momento me asustaste, pensé que eras fan o seguidora de Ciro Gómez Leiva. Esto que dice, sí, esto que dices que está pasando, sobre todo en ese tipo de noticieros, ¿tú crees que lo hagan de forma, los titulares o los directores de estos noticieros, ¿tú crees que lo hagan de forma inconsciente o porque alguien también se los ordena? A ver. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!